Hola, bueno, salimos de San Martín de los Andes y nos íbamos para Villa La Angostura y vimos un cartel acá, un camping mapuche que se llama Campi Catritre y vamos a entrar a ver si está lindo o nos quedamos y hacemos noche acá. Uy, se lo ve muy lindo, vamos a entrar a ver qué onda. ¡Hola! Acá está el sector de acampe, vamos a mirar. Hasta ahora nos viene gustando mucho. Nos dijeron que es muy barato, 2.000 pesos por noche, así que seguramente nos vamos a quedar. Uy, qué precioso eso. Qué lindo. Uy, acá está ideal. Seguramente vamos a poner la carpita por acá y mañana seguimos camino de los 7 lagos. Acá en el Parque Nacional Lanín, un camping que está bastante lindo, un camping espectacular. Acá tenemos la parrillita haciendo unos videos con verdurita. Está fresca la noche, a ver cómo pasamos esta noche, pero lindo igual. Tenemos la vista al lago, al lago Lácar, así que más no podemos pedir. Acá estamos cocinando, las chicas, la carpita instalada. Y no sé si se va a alcanzar a ver de fondo allá atrás de las montañas y el lago. Buen día. Hoy amanecimos acá en el Parque Nacional Lanín. Estuvo bastante frío anoche. Nos pusimos todo lo que pudimos. Igual pasamos frío. Nuestras bolsas de dormir me parece que no resisten mucho el frío. Lucas se fue a calentar agua para preparar unos mates, desayunar. Y miren la vista que tenemos acá. Qué lindo amanecer así. En el camping al final nos quedamos 2 días, ya que nos encantó el lugar y la comunidad aceptó un canje por las noches que nos quedamos, así que disfrutamos del sol y del hermoso paisaje. ¿Quién encontramos acá? El tío Jorge y la tía Ceci. ¿Qué haces, nene? Loco! Buenas. Bueno, ayer salimos del camping Catritre. Hicimos 2 noches, la primera noche hizo frío, la segunda por suerte no tanto. Ahora estamos llegando a Villa La Angostura. Estamos acá. ¡Uy! ¡Qué viento! Me agarró tierra. Tenemos el mirador Inalco acá, con el agua del Guapi. Vamos a parar a comer algo, unos sanguchitos, algo de eso. Mate y seguimos para encontrarnos con Guille que nos va a alojar. Acá está el mirador Inalco, que significa a la orilla del agua en mapuche. Y el Nahuel Huapi. Tremenda vista. Increíble todas estas florcitas amarillas que hay por todo el camino. Estas y unas violetas. En todo el camino está así. Ya pasamos el camino de los 7 lagos. Conocemos ya toda esta zona porque hemos pasado con la Transal. Así que volver a recorrer todos los Una lugares. maravilla el lugarcito de este Puerto Manzano. En Villa La Angostura, venimos a tomar unos mates. Y nuestro almuerzo. El último huevito duro. Un poquito de queso y unos mates. Y a seguir disfrutando del atardecer que está muy lindo en este lugar. Así que en un ratito nos instalamos en la casita. Muy lindo puerto. Buen día, gente, ¿cómo están? Ya en Villa La Angostura, en lo del amigo Colo, Moto Red Patagonia. Y aquí Dani limpiando a India, un poco de lavado. Y por aquí nuestro amigo Dani, Colombia, que tuvo un problemita con su Himalayan. ¡Hey, Dani!
¿Qué onda, güey? ¿Todo bien? Aquí trabajando a full con las motos, después le toca a la Moro. Hicimos hoy el servi a India y a la Moro de limpieza y tenemos que hacer el servi de los 5000 a India, cambiar el aceite, filtro, que por suerte conseguimos. Ahí me hizo una atención el Colo. Esta tarde calculo o mañana lo vamos a hacer, el service. Y nos encontramos acá, miren con quién, con Jorge y Ceci, nuestros anfitriones de Chile. Exacto, nuestros ángeles guardianes en Chile. Exactamente. Con ellos estuvimos toda la parte que hicimos, lo de Gabriela Mistral, lo del pisco de Valle del Elqui, Andacolio, bueno, todos esos son los capítulos anteriores, así que mírenlo. Y ahora están haciendo, mirá. Exactamente, y haciendo asazo argentino en Argentina. Nos tocó hospedarlo nosotros, ponele. Ahora sí, a almorzar. Miren lo que... Ceci se pasó con su síntoma ahí de hacer las cosas, no síntoma, con su sistema, tampoco su manera. Con su manera, que nos enseñó, así que después se lo vamos a mostrar. Ayer vinimos a hacer el servicio de la moto, bueno, terminamos lavando y se puso feo el clima, así que no hicimos nada. Le pedimos la herramienta del Colo que nos dio, gentilmente. Ya le sacamos el aceite, ahí está. Señora, ¿qué hace? Haciéndole el servicio a India. Ya sacamos el aceite ahí, después tenemos que sacar el filtro que va al otro lado. 5000 kilómetros en un mes y medio, no queremos morir. Si va a ser así va a estar cara la cosa. Bueno, ahí sacamos todo el aceite, sacamos el filtro. Este es el filtro, este con las juntas, tiene como una ranura también, como que iría un O-ring, pero nos dijeron que toma mucha temperatura y si el O-ring no es bueno empieza a deformarse y pierde, por eso viene con esa juntita. Así que ahora ponerle aceite nuevo, limpiar una rejillita que tiene como un prefiltro abajo del cárter y armar y listo. Poniendo el filtro nuevo, ahí, que ya trae todo. El aceite que nos mandó Pablo, el Motoman grande Paulín, nos mandó cuando compramos la Himalayan, automáticamente nos mandó el aceite que lleva y lo estamos ocupando. Bueno, ahí está lista India con el cambio de aceite y recién el Dani de Colombia nos dijo que tenemos que acomodar la suspensión. Estaría bueno subirla, que está tan en el punto más bajo. No nos habíamos dado cuenta, pero la moto de él está un poco más alta y sirve mucho con la carga. Nos van a prestar unas herramientas para poder hacerlo. Unos genios acá, los de Patagonia Red. Prestaron un montón de herramientas, nos dieron el lugar para hacer el cambio de aceite. Una gente de 10 acá en Villa Langostura. Todo listo para salir hasta la residencia Inalco, que dice que es donde vivió Hitler. Así que a ver si podemos lograr entrar. ¿Tenés idea dónde? Para allá. Para la ruta 40, para el norte. Para San Martín de los Andes. Para que me pongo eso un poquito. Estuvimos haciendo un poco de mantenimiento de las motos, cambio de aceite, filtro, cadena. A esta acá le tiramos la cadena. Sí, venía haciendo un poco de ruido y pudimos lograr, creo que sacarle el ruido. Así que vamos para la casa de Don Hitler, a ver con quién nos encontramos, a ver si está. Y si no, la otra opción es ir a Cascada del Río Bonito. Hay muchas teorías que Hitler, el líder nazi, vivió su último periodo de vida en la Patagonia Argentina. Entre esos rumores está este. Acá encontramos el lugar para bajar, a ver si podemos bajar, y ahí atrás se ve ya parte de la residencia Inalco. Acá se ve ya una parte. Y ya se ve que está en ruinas también. Lindo, qué ganas de conocer que teníamos este lugar. Habíamos escuchado mucho sobre la leyenda de este lugar específicamente. Toda esta zona lo compró un banquero en los años 70. Ahora dice que cotiza muy alto porque en las inmobiliarias lo venden como la residencia que fue de Hitler. Vamos adentro. Bueno, la historia cuenta que 2 años antes se construyó, en 1943, antes de que Hitler se suicidara, se construyó este lugar acá. En su momento era muy difícil acceder porque había que pasar el río Correntoso, lo cual no había puentes para cruzar, y solo la única vía de entrada a este lugar era por el Nahuel Huapi, por barco o por avión o helicóptero. Entonces se podía controlar mucho la seguridad de este lugar. Los historiadores cuentan acerca del suicidio de Hitler, que pudo haber sido fingido y que él construyó este lugar
para venir a refugiarse luego de la guerra, de la derrota de la guerra. Y varios historiadores coinciden que vinieron acá, al sur de la Argentina, aunque no hay pruebas fehacientes de que Hitler estuvo acá viviendo. Tiene una arquitectura muy similar a una casa que tenía Hitler en Alemania. No se sabe realmente, es lo que el boca en boca se transmite, que muy probablemente Hitler vivió acá, pero no está corroborado fehacientemente que sea así. Esta es la residencia más grande. Mira la cantidad de madera que tiene. El arquitecto la construyó, también diseñó el Yao Yao y otros hoteles grandes acá en Argentina. Uy. Medio peligroso meterse acá, como es todo madera y está todo, todas las partes ahí, todas derrumbadas ya. Acá hay otra casa, hay varias casitas, está esa, después allá hay otro, no sé si será un baño, ahora vamos a mirar. Está esta y ahora del otro lado hay más. Es un lugar salido de un cuento, no sé, es muy raro, ¿no, Luca? Mucha maderita, mucho laburo de madera increíble. Y lo que aguanta esto, porque... Sí, está la intemperie, o sea, está todo expuesto, imagínense, hace muchísimos años atrás y está todavía muy bien cuidado. Normalmente hay madera como que si estuviese... Como que hace poco también lo estuvieron restaurando, queriendo restaurar. No sé qué habrán sido, si es como que parece que hayan sido establos, pero adentro tiene azulejos. O tal vez en un otro momento otro dueño lo utilizó para alguna otra cosa. Te digo que es medio tenebroso. Menos mal que venimos de día, porque ver esto de noche, no sé, parece como un matadero o un frigorífico. Todo mesada con azulejo, sido utilizado para otra función, no lo sé. La verdad que no sé mucho de la historia, más que esta leyenda de que Hitler vivió acá. Mirá cómo está todo desboronado ahí. Y ahí atrás pasa el lago. No se lo alcanza a ver bien, pero esto casi que no se lo ve por la cantidad de árboles que tiene alrededor. Ahora la ruta pasa por allá atrás y apenas se ven un poquito los techitos arriba de madera. Dice Municipalidad de Villa Langostura. Y está también, hay una heladera vieja ahí. No sé qué habrá sido esto. Si establos, pero son pequeños también para hacer establos. Mira, ponete Lucas acá al lado. Miren lo chiquito que es. O sea, eso es más bajito, esa parte de adentro, y para hacer establo que parece muy pequeño. Pero podría ser también. Sí, de establo de burros. Acá hay otro. Si alguien sabe qué habrá sido esto después, nos deja en los comentarios, porque la verdad nos da intriga. Sé que fue remodelado y es todo muy bajito. Miren los techos. Como que llega hasta ahí, ahí arriba había otra parte, pero no va a ningún lado. Se ve también como un lugar, ¿viste? Donde cuando, no sé cómo se llamará, cuando largan los caballos, algo así. Ay, Lucas hizo ruido, me pegó un susto. Así que seguramente algo relacionado con los caballos, los animales, habrá tenido que ver este lugar. Miren qué hermoso se ve acá, como la naturaleza va tomando forma en las ruinas, en los restos de la cabaña. Todo tejas de madera, todo hecho con madera. Es impresionante. Miren lo que es esa vida. Tremendo. No sé qué habrá sido en su momento. Pero hay muchas casitas así chiquitas y después está esa gigante. Ahora, cuando habrá sido habitado, habrá sido el paraíso. Miren las flores, el follaje todo alrededor. Qué lugar tan hermoso para vivir. Y acá hay una fuente también, habrá sido un estanque, una fuente de agua. Indudablemente sí, después fue reutilizado para otra cosa, porque esas maderas ya son de otra época más moderna. Escalera. ¿Qué viste, Lucas? Esto me llama la atención, será de la época, che, este tipo aislante que... Y seguramente sí. Y parece que era... Ah, papel. No, es como un poliuretano. Algo Algo así. nuevo para hacer poliuretano.
No sé, porque ya se ve otro pedacito, también como que está la madera esta, el puesto de gente. Como machimbre, hay cosas nuevas. Sí. Y aparte nos dijeron, por ejemplo, que ahora se hace la carrera del cruce de los Andes, y acá se hace parte del campamento de lo que hacen la asistencia y trabajan en asistir a los corredores. Así que esto, claro, se debe usar, no sé si pondrán baños químicos, algo de eso, pero nos han comentado de eso también. Antes este lugar, como le había comentado, era muy difícil el acceso, solamente por avión o por barco, y ahora corre la ruta 40 bien por acá al lado. Así que cuando vienen llegando a Villa La Angostura, si vienen del norte, a mano derecha se ve apenita un poquito el techo, las maderas así, hay que venir prestando atención. Antes del mirador Inalco, a mano derecha se ve un poquitito el techito, prestando atención, y ahí creo que se puede mirar. Sí, no se puede acceder con auto, solo caminando. Ahí va mi mula, llevándome todo el cargamento. Yo me dedico a la filmación, él se dedica al soporte técnico, asistencia, agua, todo. Mate, eso, ese que lleva, ahí adentro va el mate. Abriendo camino. Bueno, y ahora vamos hasta el río Correntoso, que es uno de los ríos más cortos del mundo. Tiene entre 100 y 200 metros, así que vamos a conocerlo. Que ese es el río que antes no se podía cruzar tan fácilmente. Yo no sé qué tiene esta niña. Hicimos el service completo, le lavamos la cadena, todo. Y ya está así. Ay, Dios. Siempre terminamos en cualquier lugar. Sucia como la conductora. Bueno. Vamos al río Correntoso y nos encontramos acá con este lugar que es al río Correntoso, el más corto del mundo. El río es el que les comentaba hace un rato que no había forma de pasarlo cuando todavía no existían las rutas. Una buena empanada De trucha. De trucha, mirá. Llegamos a la cascada del río bonito. El aroma a flores que hay, esas florcitas amarillas largan un aroma riquísimo. Bueno, llegamos al cartel. Duro el camino.